Bienvenidos a mi canal una vez más al Poder de la Palabra. Suscríbete para que te lleguen semana a semana las notificaciones y poder juntos revisar temas tan interesantes y sacarle el jugo mediante la ayuda de Dios. Sí, lo más sencillo posible, pero muy comprensible, y sobre todo que revisemos las Escrituras y que el Espíritu Santo nos convenza de su verdad. La mujer puede ser pastora. Leamos las Escrituras. En 1 Corintios 14, 33 al 34. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Este tema del pastoreo femenino es muy controversial, pero yo te pregunto algo. Si este texto tú se lo das a alguien, a cualquier persona que lo lea, pues esta persona no va a tener ningún inconveniente en comprender lo que el texto dice. Pero cuando es leído por algunas mujeres, es bastante cuestionado. ¿Sabías que la primera mujer en denominarse pastora fue Annie Zernike? Fue una teóloga, una predicadora y pastora cristiana. Ella obtuvo su licenciatura en teología en la Universidad de Ámsterdam en el año de 1909. Ya acá han pasado ya 112 años y he escuchado decir a muchas personas que en la Biblia existen pastoras. Y yo digo, pues ¿qué Biblia será que están leyendo? Porque la Biblia que yo estudio, que yo leo, es universal, es inerrante, es eterna. Desde el Génesis hasta Apocalipsis es el mismo mensaje, donde Dios se revela al hombre y donde el hombre entiende y comprende a través del Espíritu Santo lo que ha de creer y lo que ha de hacer con respecto a sus mandamientos y a sus estatutos, como Dios lo ha establecido. Leamos por favor 1 de Timoteo 2 del 11 al 12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Muchos se escandalizan cuando leen este texto y catalogan a Pablo de ser machista. Se olvidan que no son las palabras del apóstol Pablo, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo, son inspiración divina. Los roles que Dios ha establecido surgen desde siempre, desde la Trinidad. 3 personas en un solo Dios. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre, tú puedes revisar en 1 Corintios 11:3, y el hombre es cabeza de la mujer. Puedes leer en Génesis 2:22. Incluso Adán le puso nombre a Eva. Entonces, yo te puedo poner un ejemplo. Cuando dice Jesucristo mismo, Él dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Jesucristo se sometió al Padre en obediencia. Los que defienden el pastorado femenino hablan de la vida de Hulda. En el Antiguo Testamento ella fue una profetisa. En el libro de Segunda de Reyes y Crónicas puedes encontrarlo. Hablan también, sacan a relucir la vida de Débora. Débora fue una jueza, pero también fue una profetisa que Dios utilizaba para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y para vergüenza de los hombres, Barak fue avergonzado, porque como por ejemplo Esther se casó con el rey Asuero, pero ella no tenía el poder ni el liderazgo para hacer lo que a ella se le antoje, no tenía esa libertad de presentarse ante el rey cuando quería, porque le podía costar la vida. Es mencionada Febe. Pablo menciona a Febe porque ella era una diaconisa. Tenemos también el caso de Priscila y Aquila. Siempre dicen, Priscila es nombrada primero antes que su esposo, seguramente porque ella tenía un desempeño mucho más entregada en la obra de Dios, más relevante que su esposo seguramente, no por nada místico. Tenemos también el caso donde Pablo en el libro de Romanos 16:7, cuando él manda saludos a los misioneros, él dice, mando saludos a Andrónico y a Junías. Ellos eran hombres misioneros. ¿Qué pasa aquí?
hay personas, hay mujeres que defienden este punto de que Junía era mujer, porque es un término femenino. Pero las escrituras no dicen Junía, las escrituras dicen Junías, que es masculino. Tenemos a María, la madre de Jesús, aunque habían varias Marías, ¿sí? Muchas mujeres seguían a Jesucristo en el ministerio, pero eran servidoras. Tenemos a Miriam, que fue una profetisa también, fue la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Tenemos a Lidia. Lidia fue la primera mujer convertida al cristianismo allá en Europa. Y así, en ninguna parte de la Biblia nosotros vamos a encontrar sustento bíblico para decir que las mujeres son llamados a ser la cabeza de la iglesia, de una congregación. Gálatas 3:28, ¿qué dice? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esta cita bíblica de Gálatas, los Gálatas, por algo decía Pablo, Gálatas insensatos. El libro de los Gálatas y esta parte a veces sacan de contexto para defender el pastorado femenino, que es totalmente sacado de contexto porque no es lo que quiere decir. En este libro de los Gálatas habla de que ahora en Cristo Jesús somos libres. Y en ese tiempo el problema que se estaba dando allá era que querían ellos, tenían que estar sujetos a obedecer la ley de Moisés. Entonces por eso Pablo le decía, ahora somos libres en Cristo Jesús. Tristemente la doctrina del género te enseña que es lo mismo hombre, mujer, niño, que todos tienen derecho a expresarse y a escoger cómo vivir y ser felices. Hay países que incluso ahora los niños a los 7 años pueden escoger su sexualidad, ver con qué se sienten más cómodos, ¿sí? Y eso es un plan diabólico. Querer dañar los roles. Creen que los roles deshumanizan, que ponen cargas a las personas, y todo esto lleva a romper con las instrucciones, con el modelo que Dios ya ha establecido desde la eternidad, y no se dan cuenta que es un plan macabro de las tinieblas, ¿sí? Tú vas a ver, en el libro de Tito y Timoteo son cartas pastorales. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da claras instrucciones a la iglesia de Cristo. Si bien es cierto, él está hablando directamente a Timoteo, allá en Éfeso, no podemos desconocer que es palabra de Dios, instrucciones claras para lo que se debe hacer en la iglesia de Cristo, en esa época, en los siglos pasados, en la actualidad y siempre. Eso no va a cambiar. Entonces estas instrucciones que da Pablo a las iglesias es porque él es direccionado por Dios. Sí, yo creo que hay mucha dureza de corazón, hay mucha arrogancia, hay mucho orgullo, mucha autosuficiencia de decir, o sea, que lo que yo he aprendido estos años y todo lo que yo he hecho, mis obras están más por encima de la verdad, de la verdad bíblica. Pidamos a Dios humildad para poder reconocer las fallas. No podemos sacar de contexto las citas bíblicas. No importa si esa mujer que se dice ser pastora es buena gente, decente, que te ha ayudado cuando tú más lo has necesitado, es increíblemente de excelente testimonio. No estamos en contra de esas buenas personas, estamos en contra de la mala práctica, de las malas enseñanzas, de esos falsos maestros que defienden que existen pastoras. No existen pastoras. Algunas mujeres defienden su liderazgo pastoral, pero eso no es bíblico. No pueden sustentarlo argumentando con mujeres que anteriormente ya revisamos. Hay un punto muy importante que debemos de considerar. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llama al servicio, al sacerdocio, ¿cuántas mujeres habían sacerdotes para hacer los rituales y todo lo que el Señor mandaba? Ninguna. Jesucristo, cuando llamó a 12 personas, ¿cuántas de esas 12 personas eran mujeres? Ninguna. Eran 12 hombres con los cuales empezó Jesucristo la iglesia. Cuando Judas
aquí también hay otro punto importante. Cuando Judas murió, quedó esa vacante. ¿Y qué dice el libro de los Hechos? En Hechos 1, 23, 24, que es muy importante, revisémoslo. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Ves aquí, mujeres? Eran dos y eran hombres los opcionados para ocupar el cargo el puesto que dejó Judas. ¿Sí? Cristo no se puede desconocer hay un punto importante también acá. No podemos desconocer que las personas más comprometidas con la obra en esa época, en siglos pasados y aún en la actualidad, son las mujeres. Hoy en día se preparan, son las mujeres mucho más comprometidas, estudian teología, pero no para estar al frente de una congregación, sino que es nuestra responsabilidad, es nuestro deber capacitarnos, estudiar y prepararnos, pero para llevar el evangelio de una forma correcta, porque el Señor dice que no nos afanemos a ser maestros, porque mayor condenación y mayor cuentas Dios va a pedir de nosotros. Si Dios hubiera querido, yo te pregunto, querido hermano, hermana, si Dios hubiera querido que las mujeres ocuparan ese tipo de cargos, ¿no crees que María, la madre de Jesucristo, sería la primera y la más opcionada para ocupar ese cargo? Pero Jesucristo no lo consideró. Jesús conocía perfectamente el compromiso y la lealtad no solamente de María, su madre, sino de todas aquellas mujeres, porque la mayoría que le seguían a Jesús eran mujeres que lo acompañaban, mas sin embargo no fueron consideradas para liderar la iglesia. Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Clarito dice la Escritura, marido de una sola mujer. Las mujeres somos el complemento del hombre. Somos esa persona idónea que el Señor ha dado al hombre para que los dos formemos un equipo y Dios sea exaltado y glorificado. Génesis 2:18. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Las reglas las ha establecido el Señor. Seamos humildes, seamos bíblicos. No es que la mujer no sepa, ni pueda con el cargo, ni desconozca las Escrituras. Es más, lo hacen súper bien, excelentemente bien, y muchas veces hasta mejor que un hombre, con muchísima destreza y carisma. Pero no se trata de capacidad, se trata de que Dios lo ha ordenado así. Bíblicamente no se puede sustentar el pastorado femenino. Todos los adjetivos concernientes al pastorado son masculinos. Hermana, en términos espirituales, ante los ojos de Dios, somos iguales, no hay diferencia. Pero los roles que el Señor ha determinado para el uno y para el otro es lo que debe realmente importar. El orden fue establecido desde la creación del mundo. Lamentablemente, la mujer lleva un estigma desde Eva, cuando asumió el liderazgo de tomar la decisión de comer del fruto que el Señor dijo: no comerás. ¿Sí? Entonces, no, hermana, ¿por qué enfocarse en ser la cabeza de una congregación si Dios nos ha dado asuntos mucho más importantes de los cuales debemos ocuparnos? Como por ejemplo, criar hijos temerosos y obedientes a Dios, listos para una sociedad perversa, que seamos una muy buena influencia en sus vidas y en las vidas de nuestras futuras generaciones. La mujer por naturaleza es tierna, es amorosa, delicada, diestra en todo lo que hace. Por eso fue creada ayuda idónea para el hombre. Los dos se complementan para hacer un excelente trabajo.
Es más, muchas veces las mujeres, Dios nos capacitó de tal manera para nosotros poder hacer más cosas excelentemente bien. Cuidar la casa, educar a los hijos, ocuparnos del esposo, trabajos, tantas cosas que una mujer hace. Y por eso es tan importante la mujer en la iglesia. Es tremenda ayuda para el hombre, pero no necesariamente tiene que ser la predicadora del lugar. Por ejemplo, ¿de qué le sirve a una persona tener un Ferrari del año sin motor? ¿No te parece ilógico? Jesucristo vino y Él dio dignidad a la mujer. Y para que muchos digan semejante cosa de que en la Biblia hay machismo, que Pablo era machista, que son enseñanzas machistas. Eso no es más que una persona ignorante, una persona muy arrogante que desconoce las Escrituras para que se exprese de tal manera. Al contrario, Pablo y Jesús mismo dignificó mucho a la mujer. En esa época hablar con los samaritanos y hablar con una mujer samaritana era lo peor. Mas sin embargo, Jesús llegó a esa mujer para hablarle. ¿Y a cuántas otras mujeres? Cuando le dijo a aquella mujer encontrada en adulterio, le dijo: nadie te juzga, vete, pero no peques más. En fin, entonces las mujeres en esa época eran reconocidas y bien tratadas y enseñaban incluso para que las traten bien. Pero las mujeres también tenían bien claro cuál era su misión y su responsabilidad en la iglesia y en sus hogares. No vemos a ninguna de ellas reclamándole a los apóstoles o a Jesús: pero mira cuánto tiempo te estamos sirviendo, mira, tú has visto mi testimonio, ¿cómo es posible que no me hayan considerado para el cargo? O que María mismo: mi hijo, yo soy tu madre, que mira, o sea, yo debería estar al frente. No, ninguna protestó, ninguna exigió, ninguna estuvo dentro de los 12 apóstoles, ¿sí? Dios es un Dios de orden. A Él nada se le escapa, no hay imprevistos. Desde un siempre hasta hoy y en futuro todo está controlado. Toda su palabra es verdad, Él no se contradice. Toda la palabra es inspirada por Dios, es perfecta, es eterna. Pablo al final de sus cartas agradece incluso a varias mujeres. Hermana querida, yo te digo una cosa: si tú sientes el talento, tú sientes el don de predicar, evangeliza, prepara estudios bíblicos, capacita, entrena a más personas a que tomen, como está de moda ahora los coaches que dicen empodérate. Pues empoderémonos de la palabra de Dios. Si tienes el talento, encaminémoslo a que Dios sea glorificado y que nosotras podamos someternos y ser obedientes a lo que el Señor ha determinado. No aspiremos a ser la cabeza de ninguna iglesia, porque ese cargo ya lo dio Dios desde la eternidad del mundo, desde siempre, al hombre. Hay una cosa interesante, que si nosotros simplemente por vanidad y arrogancia decimos: yo no estoy de acuerdo con eso, pues estarías totalmente en contra de Dios y estarías en rebeldía contra Dios y su palabra. ¿Te has preguntado por qué los 66 libros de la Biblia todos son autores masculinos? Ninguno tiene una autoría femenina. Yo creo, hermana querida, que si Débora, Esther, Hulda, Febe, María, cualquiera de estas mujeres supieran que las nombran aquí en el mundo como mujeres que han estado en el liderazgo, pues te dirían: arrepiéntete, porque tu alma está en peligro, porque esa soberbia y esa vanidad, esa arrogancia, eso no va con Dios, eso no es de una hija de Dios. Dios nos perdone y quite de nosotras toda altivez, toda soberbia, toda arrogancia, todo orgullo, que nos permita ver claramente su mensaje eterno, entender las Escrituras. Si algo no te gustó, pues quéjate con Dios, porque Él es el autor de la Biblia. Somos su creación, Él sabe cómo funcionamos, Él estableció las reglas. Así que yo te invito a que por favor
revises, tengo un video sobre el sometimiento bíblico en el matrimonio que puede ser de mucha ayuda y bendición para ti. Este mensaje fue breve, con mucho temor, revisando las escrituras. Yo aprendo y lo comparto para que mi Señor y mi Dios sea glorificado. Gracia y paz.